si tus padres o tus abuelos o tus bisabuelos tuvieron situaciones difíciles. Se ha visto que estos genes que se alteran en un caso de sufrimiento, en un trauma, se pueden heredar, de hecho se heredan. Lo va a tener tus hijos y lo van a tener tus nietos y lo van a tener tus bisnietos. José es microbiólogo, lleva ejerciendo la medicina más de 25 años, ha sido gerente de hospitales y es una suerte tenerle aquí. Lo que se ha visto en los estudios es que el ayuno ayuda a que las células cancerígenas que están captando azúcar todo el tiempo para crecer disminuyan su metabolismo, por lo tanto vuelvan a la normalidad. O sea, ¿el ayuno te ayuda a prevenir el cáncer? Siempre se asocia como que el colesterol es malo y perjudica tu salud, pero me llama mucho la atención como decías que el colesterol puede ser bueno. Sí, el colesterol es fantástico. En realidad esto se debe a un estudio que se hizo en los años 60-70 de muy buen marketing y de muy mala ciencia. El cortisol es la hormona antiinflamatoria y antialérgica más importante que existe en el cuerpo. Madre mía. Cuando una persona no está en su propósito, en su camino de vida, en el camino que tiene que seguir, se va a seguir enfermando todo el tiempo. ¿Cuáles son los elementos, los 4 elementos de los cuales depende tu salud? ¿Qué son? Doctor Gosen, bienvenido. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Gracias, Juan. Encantado de estar aquí. Contento. Hoy vamos a hablar de un montón de temas, Sergio. Temas de medicina, seguramente cosas con las que nos exploten la cabeza porque en el café hemos tenido que pararle ya de vez en cuando, decir, para, que esto quiero que lo metemos en el podcast porque son cosas muy difíciles. Yo la primera pregunta con la que quería empezar ¿es difícil estar sano? Porque en esta sociedad que den tanta información, parece que es difícil estar sano. Difícil estar sano. Yo creo que si no tienes las herramientas, si no conoces lo que te está enfermando, ¿no? Parece que fuese al revés, ¿no? En lugar de, si no sabes lo que tienes que hacer para estar sano, es difícil, es imposible. Pero también es difícil si no conoces lo que te está enfermando. Entonces es importante conocer cuáles son los elementos, los 4 elementos que te hacen, que están jugando con tu, de los cuales depende tu salud, ¿no? O sea, son 4 elementos principales. ¿Qué son? ¿Qué son? Digo, os lo cuento. La atención. Por favor. Pues mira, la comida, las hormonas, las toxinas y los traumas. Estos 4 elementos. De estos 4 elementos depende prácticamente todo en la salud, tanto para estar bien como si tienes un diagnóstico o un síntoma o una enfermedad, depende de estos 4 factores. Empezamos por el último, traumas. Traumas, ¿quieres empezar por el último? Muy bien. Pues mira, los traumas, hasta hace poco, ¿no? Creíamos que los traumas pues eran una cuestión como mental o emocional, ¿no? De tal manera que si te fallaba algo a nivel mental o emocional, se buscaba un trauma, ¿no? Entonces ibas al psiquiatra, habitualmente un médico especialista en psiquiatría, y te preguntaba, y cuénteme qué tal su infancia, y cómo ha sido su desarrollo, y qué tal sus padres, ¿no? Y entonces te recogía esto. Si creían que era más emocional, te mandaban al psicólogo directamente, te decían, bueno, pues vete al psicólogo a ver si has tenido algún trauma, un desengaño, alguna situación que te puede haber afectado el funcionamiento de tu cuerpo, o de tu cabeza, o de tus emociones. Pero ahora sabemos que no solamente está eso en juego, sino que además, si tus padres, o tus abuelos, o tus bisabuelos tuvieron situaciones difíciles, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿vale? Tengo un abuelo, uno de mis abuelos, el abuelo materno, que cuando era joven estaba casado, tenía hijos y se fue por un viaje de negocio. Y cuando regresó del viaje de negocio en esa época, imaginaros, ¿vale? Que yo tengo casi 50 años, pues imaginaros mi abuelo cuando estaría jovencito, no me imagino. Y entonces, cuando regresó a su casa, se encontró una fila de tumbas en su casa. No entendía nada, tuvo que ir donde los vecinos a preguntar, ¿pero dónde está mi familia? Dijeron, lo siento, es que hubo una peste, no sabemos lo que es, ha muerto un montón de gente del pueblo, tu familia también. ¿Qué me dices? Sí. Entonces se encontró con ese panorama. Y ese tipo de información no te puede pasar desapercibida, aparte de que puedas sufrir un montón en el momento, ¿no? y que te quieras morir o que te enfermes literalmente del dolor. Luego ya una vez que lo superas, ¿no? Porque evidentemente mi abuelo luego conoció a mi abuela y tuvieron hijos, ¿no? Entonces esta historia. Pero en ese momento todo aquello que impactó en él, luego queda grabado en algún lugar de su cuerpo. No en su mente solamente, no en su recuerdo, sino cambia. No te puede pasar algo así y que pase desapercibido. Entonces lo que se ha visto es que se producen mutaciones en algunos genes del cuerpo que luego te van a condicionar en algún momento, si vuelves a encontrarte con una situación similar, a que tu cuerpo reaccione de una forma muy notoria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se ha visto que estos genes que se alteran en un caso de sufrimiento, en un trauma, se pueden heredar, de hecho se heredan. Lo va a tener
tus hijos y lo van a tener tus nietos y lo van a tener tus bisnietos. Y si es una situación sumamente grave, se ha visto que esos genes, si es algo vital, si es algo grave, como en el caso este, se puede ir acrecentando, se puede ir volviendo mucho más reactivo. De tal manera que si hubiese la posibilidad de perder a la familia, a un nieto o a un bisnieto de este hombre, de mi abuelo, se le activarían todos sus defensas, todos sus marcadores de defensa para evitar que eso vuelva a pasar, ¿no? De tal manera que yo me doy cuenta de esto, por ejemplo, en un viaje que hizo mi familia, en avión, salieron de noche y a las 3 de la mañana sonó el teléfono, ¿no? Entonces yo desperté y dije, hostia, se han muerto, directamente. ¿Qué dices? Sí, directamente dije, se han muerto, ¿no? Y entonces a partir de ahí empecé a tener insomnio. No eran ellos, era mi padre que me decía, estoy malo, a ver si mañana me puedes echar una mano. Digo, claro que si mañana te veo. Pero desde ese día, todos los días a las 3 de la mañana despertaba con taquicardia. Digo, hostia, se me ha activado. Y luego ya pasó el tiempo y fuimos hablando, lo fui hablando con mi hermana Gaby, digo, oye, se me ha pasado algo, se me ha activado algo. ¿Qué podría ser? ¿No? Y entonces me dijo, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que te viene a la mente? Digo, pues me viene a la mente que a mi familia la tiene que pasar, que se han muerto, vamos. Decía, pero no se han muerto. Digo, no, claro que no, pero se me ha activado algo. Y hablando, caímos en que a mi abuelo le había pasado esto. Pero, claro, para la gente más avanzada en las generaciones, digamos que da miedo, ¿no? Porque se le van a juntar todos los traumas anteriores. ¿Hay manera de poder solucionarlo? ¿Hay manera de poder dejar ir esos traumas o poder sanarlos? Claro, la manera, como veis, la más sencilla la más básica, la más importante es hablarlo. Pero luego hay marcadores biológicos, que son los otros 3 elementos, que van a hacer que la epigenética, se llama ahora sí, el trauma es epigenética. Ahora explico lo que es la epigenética, que el trauma se active, ¿no? Por ejemplo, pues hablando de la comida, por ejemplo, aunque no me lo habéis preguntado, pero por ejemplo, ¿cómo podrías hacer para que no te pasen estas cosas? Pues primero hablarlo. Primero conocer tu historia, porque si no la conoces difícilmente también. Es importante recoger lo que te esté pasando, por ejemplo a mí, una llamada telefónica. Me viene a la cabeza que no está mi familia, que le ha pasado algo. ¿De dónde? ¿Qué es lo que me he imaginado? Que se han muerto directamente. Digo, ¿por qué me viene esto a la cabeza? ¿De dónde me viene esto? Entonces, recogiendo la historia familiar, digo, claro, tiene que haber sido algo así. ¿Qué otros factores influyen? Entonces son los otros 3 grandes factores. La comida. ¿Cuáles son grandes detonantes de los traumas? Pues el gluten y las harinas, por ejemplo. Son grandes detonantes de trauma. Es como si mantienen al cuerpo y a la mente y a las emociones totalmente a la defensiva, es decir, estresan la biología. Son factores estresantes. La llamada telefónica a las 3 de la mañana mientras estoy yo tan ricamente dormido es un factor estresante. Pero también lo sería el gluten y las otras harinas, los cereales, porque son sumamente inflamatorios. Mantienen al cuerpo en un estado de estrés continuo. Entonces ese sería otro de los factores. El sistema hormonal, pues sería, por ejemplo, que yo tenga deficiencia de vitamina D, ¿no? Y que, por lo tanto, mi cuerpo está en continua amenaza por deficiencia de vitamina D y, por lo tanto, ante un factor estresante, sea el que sea, como en este ejemplo, pues voy a tener más reactividad, más facilidad de entrar en el shock directamente. ¡Pum! Yo creo que tal, ¿no? Imaginarme cosas que no han pasado. Y eso es por deficiencia de vitamina D. Ya se ha vinculado que la vitamina D está relacionada tanto con la depresión como con la ansiedad. Entonces, por supuesto que la deficiencia de vitamina D influye en este punto. Y finalmente las toxinas, ¿no? Y es que se ha visto también que si hay parásitos en el intestino, esos parásitos producen una reacción inmediata ante cualquier circunstancia de estrés. O sea que si, por ejemplo, todos tenemos parásitos, ¿vale? Esto lo sé porque soy microbiólogo y parasitólogo clínico. Estamos llenos de parásitos todo el mundo. Entonces, en Europa también, todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tengo una situación traumática y tengo el intestino lleno de parásitos, ellos comen, viven, se reproducen, se mueren y sueltan todas sus toxinas en mi sistema digestivo. ¿Cuál es el problema? Que el sistema digestivo absorbe todas las toxinas de estos bichos también. O sea, alimentos también, claro, los nutrientes. Y las toxinas de los parásitos también. Y son toxinas neurotóxicas. Incrementan enormemente la percepción del estrés.
normal son toxinas, ¿no? Entonces te mantienen como muy alerta en relación a todas las cosas que están pasando a tu alrededor. Wow, increíble cómo se puede relacionar una experiencia de un familiar que ya no está contigo, como es tu abuelo, con tu salud actual. Claro, tú esto, ¿cómo empiezas a investigarlo? ¿Cómo te da por empezar a escuchar este tipo de corrientes? Porque claro, lo escucha una persona muy orientada a la ciencia, a los datos empíricos, a la información testada por estudios, y le puede pensar, no, pero eso demuéstramelo, quiero verlo como con una analítica, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu trayectoria profesional y en qué momento hace ese giro en el camino a estar abierto a esa posibilidad de que la salud no sea simplemente una analítica de sangre, una dieta y unos factores físicos que te pasan a ti, sino toda esa parte paralela, más espiritual, más de traumas, más mental, que está afectando a tu salud? ¿Cómo transcurre tu carrera profesional para que pase eso? ¿Cómo vinculo lo que te pasa en la vida o las cosas que son incluso más antiguas que tú a la parte más biológica, más hormonal, más analítica, más médica? Pues lo hago a través de una situación que vivimos con mi hermana, que fue un cáncer de útero, y entonces empezamos con ella, ¿no? Ella fue la que tomó una iniciativa que fue hacer cambios en su alimentación, empezar a tomar suplementos con la creencia, con la esperanza de que esto le ayudase a resolver su situación de cáncer, el diagnóstico que tenía, ¿no? Y sanar. Entonces, para mí como médico eso fue un shock. Digo, pues es que ninguno de mis libros, de los que yo tengo como médico, ninguno confirma que estos factores pueden ayudarte a sanar un cáncer. Entonces, inicialmente, pues no le digo nada, pero llega el momento en el cual digo, vale, esto se está haciendo difícil de sostener. Tengo que hablar con ella. Y en el momento en el que se lo digo, Gaby, a lo mejor deberías plantearte hacer la terapia convencional. Porque los estudios, ¿no? Ahí sale el doctor Gosen, científico, los estudios no han demostrado que ninguno de estos elementos sea válido para sanar un cáncer. Y me dice, ¿cuáles? Digo, hostia, buena pregunta. Digo, pues los que vienen en mis libros. Me dice, ¿y tú crees que son los únicos estudios que se hayan publicado por médicos y científicos? Digo, pues evidentemente no. Porque como médico y como científico sé que se publica de cualquier tema, ¿vale? Cientos de artículos cada día. Por las distintas corrientes de investigadores, de científicos, se están publicando todos los días cientos de artículos médicos, científicos, en las revistas más prestigiosas, que hablan de la importancia que tienen los antioxidantes, el ayuno, el sueño adecuado, nocturno, para curar un cáncer, por ejemplo. Y entonces empiezo, pues digo, pues es que no sé por dónde empezar. Entonces me dice ella, mira a ver tal libro, a ver si te da pistas para empezar. Empiezo a investigar, empiezo a mirar otro tipo de literatura, no la de la carrera, no la de mi especialidad, sino artículos científicos. Digo, pues voy a poner en el buscador de la biblioteca médica, pues voy a poner vitamina C, ayuno, pues lo que se me iba ocurriendo, ¿no? Y al lado ponía cáncer, ¿no? Para hacer el buscador, en los buscadores que teníamos en esos años, que era pues la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que era lo que había y que es lo que hasta el día de hoy seguimos utilizando los médicos. Hago mis búsquedas y empiezo a encontrar sorpresas, y empieza a nacer como la esperanza de que había algo más, algo que no estaba descrito en mis libros, y que en mi especialidad, que es de microbiología y parasitología, tampoco había oído hablar. Digo, vaya, por Dios, parece que todo tiene importancia. La alimentación, las vitaminas, el sueño y el descanso, el ayuno. Digo, madre mía, digo, ¿cuánta información hay? Y empiezo a investigar gradualmente, me voy metiendo más en el mundo hasta que llega el momento en el cual, hablando con Gaby, en algún momento le digo, también he estado investigando que el estrés, le vamos a llamar de alguna manera, influye en la salud. Y, por ejemplo, se ha visto que el estrés es un factor determinante en la evolución de un cáncer. Entonces, hay que trabajar el estrés. Y empiezo a investigar el estrés, hago una especialidad llamada medicina funcional, que va a determinar las causas de las enfermedades,
la presencia de la importancia de las deficiencias nutricionales en el desarrollo de enfermedades, por lo tanto, para sanar también, y en algún punto, pues la aparición del estrés en sus diversas formas, que existen un montón de formas de estrés. Estrés físico, estrés químico, estrés mental, estrés emocional, y existe un estrés particular que es el estrés epigenético. Ostras, que lo heredas. Que lo heredas. Wow. Pero también es curioso, porque también no solo lo heredas, sino que además lo puedes activar y desactivar según las circunstancias. Es decir, no es una herencia fija. Entonces, por ejemplo, la temperatura. Imaginaros que pasamos de 39 a 45 grados centígrados. Pues ya empiezas a sufrir de verdad. Y si empiezas a sufrir de verdad, algunas de tus células tienen que cambiar, no pueden funcionar exactamente igual. Tendrás que modificarte biológicamente para que eso cambie. Pues tus hijos van a nacer con esa modificación genética. No puedes vivir a 45 grados centígrados y que sea todo exactamente igual. Imagínate que tu hijo decide irse a vivir a Andorra, que hay muchísima menos, o a Bolivia, a La Paz, que hace un montón de frío, a 3.600, pues un frío que pela, en invierno, y en verano un calor que te achicharra. Y entonces, tu hijo decide irse y se va a un clima muchísimo más frío. No puede tener las mismas modificaciones epigenéticas que si viviese a 45 grados centígrados. Claro. Entonces, la epigenética son las características que te hacen cambiar tus genes para adaptarte al lugar en el que estés. Algunas veces para bien y otras veces pues para mal. Por ejemplo, el estudio, ahora os cuento si queréis, os cuento el estudio que vinculó cómo se modificaban los genes. Eran ratones que dijeron, vamos a estudiar, parece que el trauma se hereda. Entonces cogen a un grupo de ratones en varias universidades, el estudio que catapultó el conocimiento de la epigenética, y a los ratones les hacen oler un árbol, una flor, que es cerezo, el árbol del cerezo, pues la flor del cerezo, que tiene un olor muy fragante. Y mientras les hacen oler el cerezo, les dan una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, dolorosa, no letal, pero dolorosa. Y entonces les van estimulando todo el tiempo hasta que los ratones directamente, en cuanto sentían el olor, empezaban a tener crisis de ansiedad, se les subía la presión arterial, tenían taquicardia, sudoración, o sea, sudoración lo equivalente en los ratones, ¿vale? Y de repente dicen, perfecto, ya hemos condicionado a los ratones. En cuanto huelen el cerezo, ya no hace falta darles descarga eléctrica, les hemos condicionado. Esto se estudió en los años 70, se llama reflejo condicionado de Pavlov, ¿de acuerdo? Y entonces, hasta ahí, dice, perfecto, ya se ha producido el reflejo condicionado de Pavlov. Hemos entrenado a los ratones para que en cuanto sientan el olor del cerezo en flor, sufran directamente, les aparezca el estrés, aunque no haya descarga eléctrica. Hasta ahí, todo bien. Dicen, vale, les vamos a estudiar. Previamente les habían estudiado cómo era su composición genética. Después de maltratarles con las descargas eléctricas, vuelven a mirar cómo eran sus genes y se habían alterado. Habían desarrollado alteraciones en el sistema olfatorio, a nivel genético. Las células del aparato olfatorio, las neuronas del aparato olfatorio, se habían vuelto muchísimo más sensibles a detectar el cerezo en flor. De tal manera que en cuanto los ratones detectaban el cerezo en flor, entraban directamente en estrés. Había una descarga al cerebro que les decía que había una amenaza mortal cerca. Bueno, dicen, vale, pues la mutación se ha detectado. Entonces, hicieron que estos ratones se cruzasen con otros ratones que no habían sido maltratados, que no habían sido experimentados, y tuvieron sus crías. Y entonces, a las crías ya no les dieron descarga eléctrica, pero sí les estudiaron los genes, haciéndoles oler el cerezo en flor. Y descubren que la respuesta del estrés que tenían estos ratones, que eran ya los hijos de los que fueron experimentados, tenían una respuesta del 75%. Dicen, pues parece que es menor, está disminuyendo la respuesta al trauma. Vamos a hacer lo mismo, vamos a volverles a hacer, sin hacerles ya el experimento de la descarga, que crucen con otros ratones que tampoco han sido maltratados, que tampoco han sido de experimentación, y vamos a ver si va reduciendo, ¿no? Porque es como genéticamente pues debería irse quitando la mutación genética. Y en la siguiente generación descubren
que había pasado de un 75% a un 85%. La de los nietos, ¿no? Los nietos tenían muchísimo más estrés que los padres. Wow. Cada vez que sentían el árbol de cerezo. Decían, bueno, esto es desconcertante. Oye, ¿qué tal en la Universidad de Inglaterra? El mismo resultado. Oye, en Japón, el mismo resultado. Y en Estados Unidos, el mismo resultado. Dice, pues no lo entendemos. Vamos a volver a hacer el experimento una cuarta vez y a ver qué sucede. Y en la cuarta vez que volvieron a hacer lo mismo, las crías, es decir, los bisnietos de estos ratones que fueron los experimentados inicialmente, desarrollaban un estrés del 100%, como si estuviesen siendo electrocutados. O sea, tenían el mismo grado de estrés que sus abuelos, que sus bisabuelos, ¿no? Entonces, esto desconcertó totalmente a la comunidad científica, se crearon nuevas hipótesis, se empezó a mirar qué pasaba con las abejas, qué pasaba con las hormigas, que si habían otros factores, además de la olfacción, que podían alterar. Descubrieron que las vitaminas, por ejemplo, ayudaban a que los ratones no desarrollaran obesidad y diabetes, con una alimentación muy similar. Si tú a un grupo de ratones entonces les das vitaminas, no desarrollan diabetes. Si no les das vitaminas y les das una alimentación deficiente en vitaminas, desarrollaban diabetes. ¿Qué pasaba si a los ratones estos que estaban con tanto estrés les volvías a hacer cruzar? ¿Cómo podrías pasar del 100%? ¿Qué podría pasar? En la siguiente generación, los ratones nacían con el aparato olfatorio dañado, ya no podían oler. Directamente eran ratones que no podían oler olores. O sea, el grado de estrés epigenético había sido tal, porque no les habían hecho ninguna desprogramación, no les habían dado vitaminas, no, o sea, simplemente les habían dejado vivir como estaban antes, sus padres y sus abuelos. A estos ratones entonces les midieron y decían, es que no pueden encontrar pareja, no pueden encontrar comida, no pueden detectar peligro, son disfuncionales, es como si fuesen la última generación posible que puede aguantar la genética mutada del trauma. Entonces, a partir de ahí surge el concepto de la epigenética y surge la interrogante, ¿y ahora cómo podemos hacer para revertir todo esto? Para desprogramar, ¿no? Que has comentado. Para desprogramar esos genes que habían sido transmitidos y cada vez peor. Y entonces empiezan a salir los estudios a través de la nutrición, a través de la suplementación, a través del ejercicio físico, a través de regular el sueño y el descanso y la tranquilidad del ratón, que no viva estresado todo el tiempo, que no esté en espacios ajustados, que no le experimenten, que aparecen estudios de música, de frecuencias, de agua purificada, aparecen un montón de estudios que hacían que el trauma epigenético empezase a revertir. ¿Y a través de la psiquiatría y medicina que utilizan los psiquiatras también se puede hacer algo? Bueno, pues imagínate, ¿no? Ponte en el lugar de los... Fíjate cómo sería, ¿no? En los ratones, por ejemplo. Bueno, yo estaba pensando más en una situación de una persona, en teoría, pues que está pasando por un trauma o que piensa que, yo qué sé, pues ha sufrido maltrato y va a un psiquiatra para que le quite ese maltrato. Sí. Igual este psiquiatra se apoya de medicación. ¿Eso sería otra opción? Lo que se ha visto es que la medicación es como simplemente disminuye la intensidad de la percepción del trauma. Vale. Pero no lo quita. No hay una intervención en la epigenética del ratón. De hecho, en los estudios que hicieron con medicación neuropsiquiátrica, pues veían que los ratones dejaban de estar tan alterados, pero que los genes seguían mutados. Entonces buscaron alternativas. De hecho, la alimentación baja en carbohidratos y azúcares, vitaminas en suplementación, mejoraban esos genes muchísimo más que la medicación. Doctor, ¿qué fue lo que salvó a tu hermana? Su fe, su esperanza, su seguridad de que el camino que ella había emprendido, esa certeza que ella tenía de que estaba en un buen camino, que estos 4 factores que os he contado definitivamente la iban a llevar a un buen puerto, ¿no? Que era sanarse, tenía que seguir hasta el final. Entonces, esto se lo he preguntado yo varias veces, digo, ¿qué es lo que te ha ayudado más? Dice, pues la seguridad de que el camino a través de estos 4 elementos que realmente influyen en la salud iban a conducirme a buen puerto. ¿Usó tratamientos tradicionales
para luchar contra el cáncer, como quimioterapia, etcétera? No, lo resistió, dijo no quiero utilizar tratamientos. Llegó a probar un tratamiento, creo que fue radioterapia, y fue absolutamente agresivo para ella, o sea, no la toleró. Creo que hizo 2 o 3 sesiones. Wow. Y que después de eso dijo, pues es que si tengo que pasar por este sufrimiento y encima, según la estadística, para no obtener una certeza de curación, pues prefiero o la vía alternativa o pues, si me tengo que ir, pues que sea al menos sin tanto sufrimiento. ¿El remedio es peor el remedio que la enfermedad? En algunos casos yo creo que la persona tiene que valorar si el remedio es peor que la enfermedad, porque parece que en muchos casos, dependiendo de la circunstancia de la persona, también pues parece que fuese peor el remedio que la enfermedad. Wow. Tienes que atravesar muchísimo dolor y sufrimiento y además, y si no estás preparado, si no tienes el estado emocional adecuado, la nutrición adecuada, si no has limpiado lo suficiente las toxinas estas que las generan, la contaminación, las botellas de plástico, la ropa, el estrés, los parásitos, y estamos rodeados de contaminantes. Si no limpias esas toxinas y si no atiendes esta parte que estoy contándoos, que es acerca de la parte epigenética, ¿no? Que es el trauma, la epigenética del trauma, ¿no? Que es, si no atiendes todos estos factores, no estás preparado para afrontar ningún tipo de terapia, ni la convencional y tampoco una terapia alternativa que podría funcionar. Pero si no tienes estos elementos gestionados, difícilmente, porque no estás preparado para soportar ningún tipo de golpe, de debacle. En medio de una enfermedad como es un cáncer, que es de lo peor que hay, ¿qué hábitos recomendáis? ¿Qué hábitos son los recomendables para poder usar? Igual es el ayuno, igual nos tenemos que apoyar más quizás en deporte. ¿Qué es lo que más nos puede afectar en la recuperación? Pues son los 4 elementos que os acabo de comentar. En un caso de un cáncer, se tienen que atender los 4 aspectos más importantes. Se tiene que atender la nutrición, es decir, en cuestión de hábitos, desde la nutrición se tiene que retirar la alimentación inflamatoria. Es decir, tienes que retirar cereales, ¿no? Ahí incluye con gluten y sin gluten, pues todos los cereales los tienes que retirar. Luego tienes que retirar los alimentos con mayor contenido en azúcares. Entonces, desde la nutrición, en los hábitos también tienes que empezar a comer alimentos que te puedan alimentar de verdad, que te nutran. Y entonces los alimentos más nutritivos son aquellos alimentos que contienen grasas de origen animal, pero de buena fuente. Por ejemplo, os voy a poner 3 ejemplos que son fantásticos. Los huevos contienen todos los nutrientes y si son ecológicos, muchísimo mejor. Entonces contienen... ahora ya se sabe que contienen colesterol bueno y un montón de vitaminas que el cuerpo va a utilizar y grasas que el cuerpo va a utilizar para sanar las células. El segundo alimento que se me ocurre es la mantequilla, por ejemplo, que tiene un montón de grasas otra vez, que tiene un montón de nutrientes y vitaminas que te van a ayudar a sanar las células, que te van a ayudar a desintoxicar, que te van a ayudar a mantener el sistema nervioso relajado y centrado en la curación, por ejemplo, y no tanto en la enfermedad. Y el tercer alimento, que es fantástico para cualquier tipo de tratamiento, también para el cáncer, es el caldo de hueso. El caldo de hueso se ha visto que es fantástico. Te permitiría, por ejemplo, el caldo de hueso, tanto si tienes hambre como si no la tienes. Por ejemplo, hay gente que en cáncer que atiendo en la consulta que no tiene nada de apetito, pero se obliga a comer por aquello de que le dicen que tiene que comer aunque no tenga hambre. Y es que muchas veces el cuerpo lo que necesita, lo que se ha visto en los estudios, es que el ayuno ayuda a que las células cancerígenas que están captando azúcar todo el tiempo para crecer, disminuyan su metabolismo, por lo tanto vuelvan a la normalidad. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer esto? De una forma muy concreta, ayunando. O sea, ¿el ayuno te ayuda a prevenir el cáncer? El ayuno te ayuda a prevenir y a tratar el cáncer. Wow. Y entonces, claro, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, si tienes que hacer un ayuno de más de 3 días, porque el cuerpo te lo pide... o sea, no es ayuno intermitente. O lo sientes ayuno necesario. Largo. Son ayunos, el ayuno intermitente es útil, pero el ayuno, cuando tienes un diagnóstico, el ayuno de un día, de 24 horas, o de 3 días, por ejemplo, te ayuda a regular todos tus sistemas. Vale. Es como que te resetea totalmente. Y la gente que está con bajo peso
o que están pasando por una situación sumamente estresante, necesitan mayor aporte de nutrientes, pero sin sobrecargar el sistema digestivo y sin utilizar muchos recursos en utilizar esto. ¿Cuál es ese alimento? El caldo de huesos. ¿Cómo se prepara un caldo de huesos? ¿Qué tipo de animal es? Porque, claro, yo me estoy imaginando aquí 1000 cosas en mi cabeza. 1000 cosas te estás imaginando. El más sencillo es el caldo de pollo casero de toda la vida, el que hacían las abuelas, ¿no? Que es un caldito de pollo que tiene pues un pollo, no solamente la carne, sino también sus huesos dentro, y es meter en una olla con agua, pollo en trozos, agua, alguna hierba aromática, la cúrcuma es fantástica para el tratamiento del cáncer, sal de buena calidad, sal de montaña, sal de mar, y hierbas aromáticas. El romero, el orégano, tienen propiedades antiinflamatorias también. Y entonces ese caldo se deja hervir a fuego lento durante 2 o 3 horas, y esa es una medicina fantástica que te ayuda no solamente a nutrirte en el día a día, que tiene un montón de nutrientes, sino también a sostener esos periodos de ayuno en caso de que o no tengas hambre o estés en un tratamiento convencional y no tengas nada de apetito, porque el cuerpo es que no te va a recibir nada más que algo de líquido, ¿no? O si necesitas remontar energía también. Antes has dicho colesterol bueno. Sí. Siempre se asocia como que el colesterol es malo y perjudica tu salud, pero me llama mucho la atención como decías que el colesterol puede ser bueno. Sí, el colesterol es fantástico. Wow. El colesterol, en realidad, esto se debe pues a un estudio que se hizo en los años 60-70, ¿vale? Que es de muy buen marketing y de muy mala ciencia, ¿no? En el cual eligieron varios países para determinar si el colesterol... ¿De qué se está muriendo la gente? Bueno, pues la mayoría de la gente se moría ya en esos años por problemas de diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares, enfermedades del corazón. Es decir, lo mismo que ahora, ¿vale? Lo que pasa es que ahora se ha sumado muchísimo, además una enfermedad más, que son los distintos tipos de cáncer. ¿De acuerdo? O sea, no es que se han quitado estas, sino que además han aumentado y se ha sumado una más. En ese tiempo se hizo el estudio, dijeron vamos a estudiar varios países, mandaron a un comité, a una comisión de investigadores y recogieron valores, estadísticas de todos los países, de Europa, de Asia, de Latinoamérica, incluso del continente africano, y dijeron, vale, ya tenemos todos los estudios, en cada país comen de forma diferente. Vamos a intentar unificar los resultados para ver qué es lo que hay que comer para estar sanos, según cada país, ¿no? Y entonces recolectaron, no había una información homogénea, es que se comía diferente en todos los países. Pero es que además, en algunos países, concretamente en Francia, el criterio que ellos tenían para cambiar la nutrición, que era que todo el mundo empezase a comer muchísimo más cereal. Tenían una hipótesis, decían, es la gente que come más cantidad de grasa va a estar más enferma, porque decían, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que puedes encontrar en las personas enfermas? Y veían que tenían algo de grasa en sus arterias. Decían, pues debe ser la grasa. En realidad lo que quería en ese momento la empresa de agricultura era vender cereal, y entonces fueron ellos los que subvencionaron el estudio, las empresas de cultivo y fabricación de cereales y distribución de cereales en todo el mundo. Pero doctor, la pirámide nutricional te dice que lo más importante es el cereal, ¿no? Claro, por eso es que estaba financiada por estas empresas. O sea, que la pirámide nutricional es marketing. Es marketing, porque cuando regresaron con los estudios dijeron, pues un problema tenemos, y es que en cada país comen de forma diferente. En unos comen mucha proteína, en otros mucha grasa, en otros comen carbohidratos, en otros comen de todo, y los estudios son sumamente dispares. Y además tenemos un problema, y es que en Francia concretamente comen un montón de grasa de origen animal y están con los colesteroles muy altos, en los años 60, 70, imaginaros, decían que en esos años, por cierto, el valor normal del colesterol era 330, ¿vale? En los años 60, 70, que es muy diferente al de hoy, que es de 200, el valor máximo. En esos años era de 330. Entonces, imaginaros cuánto tendrían los franceses para decir que lo tenían alto. Pues yo me figuro que lo tendrían pues cerca de 400 inclusive, por la experiencia que tengo con analíticas. Volvieron a la base que estaba en Estados Unidos y dijeron, todos estos países son muy dispares, pero encima en Francia tienen valor de colesterol muy alto, y son el país con menos enfermedad de infartos, de diabetes y de obesidad que existe en el mundo entero. Hoy en día dirían que encima, si fuese en ese momento el caso, dirían, y encima tienen menos cáncer también, dirían lo mismo.
porque se ha vinculado que estas 4 enfermedades siempre van de la mano. Pues en ese momento dijeron, pues no tienen mucha diabetes, básicamente tienen mucha menos que los demás países, no tienen tantos obesos como los demás países y no tienen enfermos del corazón y de las arterias como los demás países. A Francia no le podemos tomar en cuenta, porque comen un montón de grasa y colesterol, el colesterol lo tienen por las nubes y la gente está más sana. Nos van a echar por el suelo el propósito que tenemos de establecer una pirámide nutricional basada en el alimento que queremos vender. Madre mía. Da miedo, pensarlo. Bueno, esto fue una estrategia de venta que caló mucho y que por lo visto pues en ese momento se estableció y es lo que se lleva hasta el día de hoy. Los médicos también, no solamente la gente que se interesa en la nutrición, los médicos también recibimos esta información. Sin embargo, no recibimos la información de la disparidad en los estudios de que los países que consumían más cantidad de colesterol y grasas de origen animal eran los países de gente más sana en los años 60-70. Claro, esto ha ido cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque también a Francia le obligaron a cambiar sus directrices de nutrición. ¿Qué cosas puede hacer una persona, en general, la persona promedio que está pudiendo escuchar este podcast, mañana para mejorar su salud? Ya no solo a nivel nutricional, de alimentos que quitar o alimentos que incluir, sino ya decisiones en su vida, en su rutina diaria, en la forma de gestionar los problemas, todo. ¿Qué 5 hábitos pueden utilizar ya para mejorar su vida? Pues mira, voy a empezar por el que es fundamental, porque es el que va por delante y el que coge todos los demás, ¿vale? El hábito más importante que tiene que tomar la persona es compromiso. Anda. Sí, porque si no se compromete con su salud, va a creer que una dieta de 2 meses o de 3 meses o de 1 año le va a resolver sus problemas de salud. Y esto no es así. Para cambiar realmente sus hábitos de vida, tiene que comprometerse en el camino que está decidiendo hacer. Si se quiere mantener sano de verdad, se tiene que comprometer consigo mismo en que las decisiones que tome las va a sostener el resto de su vida, pase lo que pase. Consciente de que está comprobando que lo que está haciendo está bien. No solamente por hacer, sino comprometerse con conocimiento también, comprometerse con la práctica diaria también y comprometerse con mantener esto a lo largo del tiempo. Bueno, pues ahora, ¿qué hábitos se pueden hacer? Pues mira, yo creo que es muy importante hábitos que se pueden hacer: disminuir la cantidad de alimentos inflamatorios, disminuir cereales y harinas y sustituirlas por proteínas y grasas de origen animal. Siempre digo que el huevo es el mejor aliado de la nutrición y de la salud, ¿vale? Entonces, los estudios dicen que todo el mundo podemos comer 3 huevos diarios todos los días de nuestra vida. Al menos 3 huevos diarios. Al menos. Al menos. ¿Ahí hay un máximo? De momento, no. Se ha quitado el máximo. Hace unos años había un máximo que decía 3, no más de 3. Y entonces a la gente se le paraban los pelos. Y ahora de punta, y ahora ya no. Han quitado el máximo. ¿Y dejamos la yema o la quitamos? La yema es el alimento más importante que tiene el huevo. La gente la quita, pensando que lo sé, exceso de grasa. Sí, estamos utilizando los paradigmas antiguos, ¿no?, de la nutrición, estos que están basados en un marketing espectacularmente bueno y en una ciencia terriblemente mala, ¿no? Entonces el huevo realmente es el alimento más importante. Entonces este sería el segundo consejo, que sería: primero, retirar cereales de la nutrición; segundo, tomar 3 huevos diarios, ¿no? El tercer hábito sería, ya por cambiar un poco, sería cambiar tus hábitos de descanso y de sueño, es decir, para que tu sistema hormonal no reviente, irte a dormir en cuanto haya ocaso, en cuanto la luz mengüe. En tu casa, atenuar las luces, por ejemplo, luces LED azules, luces muy blancas, pues quitarlas, utilizar gafas de bloqueo que son de color naranja, acostarte antes de las 11 de la noche, hacer una rutina de ejercicio diaria también para que tu sistema hormonal funcione bien, no tanto para quemar calorías, ¿no? Este campo es quemar calorías, no es el punto. El objetivo es que tu sistema hormonal se mantenga a tono, ¿de acuerdo? Y otra situación muy importante también sería la suplementación. Entonces, otro tip sería suplementación. Supleméntate con vitamina D, al menos de 5.000 unidades diarias
sobre todo si tienes deficiencia de vitamina D. Si tienes deficiencia de vitamina D es importante que te suplementes todos los días. Porque estamos en un punto que necesitamos suplementación. Porque si pensamos en estas generaciones tan antiguas, ni existía la suplementación, ni las tiendas. ¿Es que estamos yendo hacia una sociedad que no tomamos el sol, no comemos bien de verdad? ¿O es que siempre nos ha hecho falta la suplementación? Muy bien. Pues mira, Juan, se han juntado varios factores. El más importante es la industrialización de la vida. La industrialización. Entonces, por responderte concretamente, es la comida hoy en día está industrializada, la mayoría de ella. Nos han dicho que tenemos que comer mucho cereal. Nos han dicho que tenemos que evitar las grasas. Por lo tanto, vamos a tener deficiencia de vitamina D porque la vitamina D se fabrica solamente con colesterol. Segundo, para hacer frente a la contaminación, a las toxinas que nos rodean, repito, ¿no? Por poner ejemplos, las botellitas de plástico, la ropa, la contaminación de los coches, son cosas que ya no podemos evitar hoy en día. Entonces, salvo que te vayas a vivir al campo, ¿no? En ese caso, pues estás bastante cuidado. Pero como no hacemos eso la mayoría de la gente, entonces lo que hay que hacer es suplementarte con vitamina D, porque antiguamente no tenías que quemar recursos para desintoxicar tu cuerpo de todas estas toxinas. Y uno de los desintoxicantes o antiinflamatorios más potentes que hay es la vitamina D, ¿no? Que repito, ¿con qué se fabrica? Con colesterol. Entonces ahí está un punto muy importante. Y finalmente, el estrés, ¿no? Que estamos en una sociedad, en un mundo en el cual el estrés está a la orden del día. No lo hemos sabido, no lo estamos identificando, ¿no? Porque hay distintos tipos de estrés. El estrés químico, desodorantes, detergentes. El estrés físico, pues si estamos en verano ponemos mucho aire frío, si estamos en invierno ponemos mucho caliente, mucha calefacción. Más estreses físicos, pues físicos, la electricidad, ¿no? El electromagnetismo también, las antenas de wifi, las antenas de radio, las antenas de televisión. ¿Se puede medir ese estrés? Ese estrés se puede medir. Se puede medir. Existen varios métodos. Entonces yo, por ejemplo, una forma básica, sencilla que tengo de medir ese estrés es pedir una analítica de sangre general, donde si la persona tiene menos de 50 miligramos decilitro, nanogramos decilitro de vitamina D, está sufriendo un estrés. ¿No? Vitamina D menos de 50, quedaros con la cifra así como general. Vitamina D menos de 50, gran estrés. ¿Cuál es el problema? Que como ya estamos en esta sociedad donde se ha normalizado todo esto, los valores de referencia de la vitamina D en sangre, en cualquier hospital o laboratorio privado o público, oscila de 30 a 150. Es decir, que una de las vitaminas, es decir, la vitamina D, que realmente se considera una hormona antiinflamatoria y desintoxicante, podría estar en el valor mínimo, 30, o en el valor máximo, 150, y se considera normal. No puede ser, porque con 30 el cuerpo ni desinflama, ni desintoxica, ni te sanas. Se ha visto que la gente que tiene más de 85 de vitamina D empiezan a sanar sus células cancerígenas, por ejemplo. Empieza a revertir la enfermedad neurológica. Los estudios demuestran que las personas con COVID, si han logrado subir lo suficiente su vitamina D a más de 85, logran pasar el COVID incluso en cuidados intensivos muchísimo mejor que las que lo tienen más bajo. ¿Y la única solución es tomar la suplementación como la pastilla? ¿O se puede tomar el sol? ¿Se puede hacer otros remedios? Pues mira, tomar el sol solamente te ayuda para optimizar la vitamina D que tengas en el cuerpo, ¿vale? Los alimentos que más vitamina D tienen son estos tres: el huevo, el hígado como alimento y la grasa láctea, es decir, por ejemplo, el kéfir o el yogur griego, es decir, el kéfir de leche de cabra, que es absolutamente grasiento, grasosísimo. A mí se me ha tratado como loco alguna vez en casa por tomar kéfir de cabra. Juan lo consume a diario, cada día. Esto te eleva la vitamina D, que da gusto. Sabe fuerte, doctor, hay que echarle un poco de miel o algo. Está fuerte. ¿Y la miel qué tal? La miel, tomada en moderación, con un buen kéfir, genial. Muy bien. Lo único, doctor, que nosotros ponemos kéfir, muesli, claro, muesli de chocolate, manteca de cacahuete, ¿no? Se ve sí, por ahí canela.
Candela, de eso alguna cosa tendríamos que quitar, ¿verdad? Tendríais que quitar. ¿Qué creéis que tenéis que quitar de esto? Bueno, pues si nos has dicho antes que los cereales inflaman, Eso es. ¿qué hacemos comiendo un muesli? Eso es. Eso fuera. Eso es. Es fundamental que la gente, Sí. todo el mundo, quitemos los cereales, porque cuanto antes lo hagamos, disminuirlos y quitarlos nos va a ayudar a estar muchísimo mejor, con diferencia. Todos los días, incluso la gente que oye los podcasts o cuando han oído, me han pasado un vídeo tuyo y dices que hay que quitar los cereales. La gente me escribe, me dice, gracias, doctor José, porque se me ha quitado tal cosa, tenía una alergia desde niño, ya no la tengo, tenía dolores de cabeza que no me dejaban ni pensar, ni trabajar, ni estudiar, se me han quitado, gracias por el consejo. O sea, la gente simplemente con quitarse los cereales de la dieta o disminuirlos al máximo posible, notarían gran diferencia. Justo es una de las preguntas que tenía en mi cabeza. Y era preguntarte sobre las intolerancias. ¿También es algo que viene de los antepasados? ¿Es algo que es una creencia? Por ejemplo, una persona que es intolerante a la lactosa o que es celíaco, ¿cómo funciona su organismo? Muy bien. Se ha visto que la celiaquía, por ejemplo, es una enfermedad epigenética, con lo cual tiene relación con la nutrición, con el sistema hormonal, con las toxinas y con los traumas también, ¿vale? La celiaquía. Las intolerancias también. Entonces, ¿qué es lo que está regulando las intolerancias principalmente? Pues obviamente el sistema hormonal principalmente, ¿vale? Es decir, que la gente que tiene un sistema hormonal muy desgastado, concretamente el cortisol muy bajo, no muy alto, el cortisol muy bajo. O sea, que están muy relajados. No, ojalá. Es que su sistema hormonal está quemado, ya no tienen nada de cortisol. Existen no los dos cortisol. extremos. No genera Madre cortisol. mía. Entonces, el cortisol es la hormona antiinflamatoria y antialérgica más importante que existe en el cuerpo. Hostia. Si tienes mucho estrés, se te dispara el cortisol. Pero no es el cortisol el problema es el estrés. El cortisol lo que está haciendo es disminuir los efectos o las complicaciones del estrés. El cortisol es un corticoide, te baja, te desinflama, te ayuda a regular inflamaciones distintas en el cuerpo, que es una alergia, una inflamación de un tipo concreto de células. Entonces, esto sería en cuanto al cortisol. Segundo problema, la microbiota intestinal, los bichitos que viven en el intestino. Cientos de miles de millones de distintas características, lactobacilos, bifidobacterias que están en el kéfir, que nos ayudan a digerir los alimentos que comemos, que nos ayudan a disminuir la inflamación intestinal por alimentos de cualquier tipo, sean o no sean inflamatorios, que nos ayudan a regular el estrés, que nos ayudan a fabricar vitamina D, que nos ayudan a fabricar cortisol, que nos ayudan a disminuir cualquier tipo de toxina. Por lo tanto, ¿no? Y entonces nos ayudan a disminuir los traumas también. Entonces, al tener la microbiota dañada, ¿no? Hoy en día tenemos test de microbiota donde podemos detectar todas las deficiencias de la microbiota intestinal. Me gustaría saber cómo tengo mi intestino, o sea, cómo tengo mi microbiota. ¿Cómo podría una persona enterarse y después de enterarse saber si está bien o mal? Pues mira, hay un test concretamente, existen distintos laboratorios que ya miden la microbiota intestinal, ¿vale? ¿Y entonces, lo preguntas al médico de cabecera o...? No, en la medicina convencional estos test no se conocen y no se utilizan. Vale. Por lo tanto, habitualmente somos los médicos funcionales los que conocemos este test y por supuesto que podemos utilizarlo. Están totalmente reglados. En Estados Unidos la Seguridad Social, la que tienen, porque es de pago, conoce ya estos test y te los paga tu seguro. En España y en la mayoría de los países, no. Entonces la gente de España tendría que ir a algún laboratorio que sí que los hiciera. Sí, y pagar que te hagan un test. Sí, es la única manera, por ejemplo, para la mayoría de los países donde esto no se contempla en los seguros, te tienes que hacer el test por privado. Y te sale toda la información. Te sale la información de tus bichitos, de los que tienes buenos. Te sale la información de los bichos perjudiciales. Te sale la información de tus parásitos, si los tienes o no los tienes. Te sale la información de la pared de tu intestino, si está dañada o si está conservada. Te sale la información de sustancias tóxicas en el intestino, si están presentes o ausentes. Entonces, con este perfil completo del test de microbiota intestinal, puedes tener una idea de lo que hay que hacer. Pues mira, en tu caso, por favor, quítate los cereales, quítate los alimentos inflamatorios. Digo, te voy a dar un tratamiento para el parásito A, B, C, D. Mirad, a una persona hace poco le encontré 9
tipos de parásitos diferentes. 9 tipos diferentes de parásitos. O sea, parece un zoológico. Era un zoológico. Digo, doctor, ¿y usted cree que estoy enfermo por este motivo? Digo, ¿en serio? Digo, ¿me preguntas? Digo, claro que estás enfermo por este motivo. Digo, tienes más parásitos en tu cuerpo que células tuyas. Entonces, ¿cómo no vas a estar mal? ¿Cómo no vas a tener dificultades para absorber nutrientes? ¿Cómo no te vas a sentir mal de la cabeza? ¿Cómo no vas a tener tanta debilidad y tanto cansancio si todo lo que tú comes se lo llevan ellos? Entonces tenemos que hacer un tratamiento. ¿Qué le recomendaste a esa persona? Pues tengo que hacer un programa de desparasitación reglada, porque en realidad esto, por ejemplo, los parásitos son sumamente resistentes a los tratamientos alternativos. Entonces tengo que utilizar un protocolo de desparasitación convencional que vaya de los parásitos más agresivos a los menos agresivos. Y a lo mejor me dejo los que son menos importantes para un tratamiento más sencillo que, por ejemplo, contemple aceite de orégano. Pero los más difíciles no los puedo tratar de forma alternativa, los tengo que tratar de forma muy convencional. La higiene bucal aquí influye bastante, ¿verdad? A los niveles de parásitos que acabas teniendo dentro. Me gusta la pregunta porque me lleva a una respuesta que es muy concreta. Y es que la mayor parte de los detergentes, de los productos de higiene que utilizamos, utilizan productos que son disruptores, es decir, que rompen tanto nuestras funciones hormonales como la microbiota, dañan la microbiota, en pocas palabras. Entonces, ahí hacen lo contrario, ¿no? Hacen lo contrario a lo que queremos que hagan. Entonces, ya hay aplicaciones, por ejemplo, como el Inci Beauty, que es gratuita, y entonces la descargas y te muestra cuáles son los productos que son menos agresivos para tu salud. ¿Sabes? O sea, tú pasas la aplicación con el código de barras por cualquier producto en el supermercado o en una tienda y te dice, por ejemplo, 12/20 y te pone amarillo. Y así te pone marcas muy conocidas, que yo lo he pasado, digo marcas conocidas, pues 7,5/20. O sea, como te pongas esto en los dientes, vas a terminar enfermo seguro. Qué bueno. Hay que ir a por un 13-14 para arriba. Vale. Doctor, otra pregunta que seguramente mucha gente tendrá. Ahora estamos hablando de hacernos un test para la microbiota. Sí. Hemos hablado también de análisis de sangre. ¿Cuáles son los test más o menos básicos que se debería hacer una persona para estar saludable o para estar más o menos controlada? Pues primero una analítica de sangre, donde, por ejemplo, ya he dicho antes que los niveles de vitamina... Analítica de sangre, lo primero, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la vitamina D es... ¿Cómo tienes la vitamina D? Y entonces la gente me dice, ¡ay, estoy bien! Se hacen así, digo, ¿cómo que bien? ¿Qué significa? Tengo 33, ¿no? 33, digo, 33 no te sirve para sanarte, para estar sana, no te sirve, ¿no? Sanar es un proceso, hay que aprender a sanar, ¿no? Como estáis viendo, lo que hay que hacer es comprometerse en aprender a sanar. Entonces, una persona que tiene 33 de vitamina D está comiendo mal, no se está suplementando, tiene muchísimo estrés y seguro que tiene disbiosis intestinal, es decir, la microbiota la tiene dañada y tiene un montón de toxinas. Entonces, tiene que aprender a gestionar todo esto desde la analítica. Digo, y vamos a suplementarte porque en la vida moderna es prácticamente imposible remontar la vitamina D para que llegue a un valor de 100, al menos de 100, para que estés sana, ¿no? En esta vida moderna, pues tengo que utilizar suplementación. Vitamina D es una de ellas. Otros valores que utilizo en la analítica tienen que ver con la función de la tiroides, tienen que ver con la cantidad de hierro que hay en la sangre, tienen que ver con los niveles de vitamina B12 y de ácido fólico, y por supuesto en las analíticas en sangre detecto los niveles de hormonas de mujeres y de varones también. Entonces hay que tener en sistema hormonal la progesterona, en el caso de las mujeres, lo más alta que sea posible, en valores normales, y en varones la testosterona lo más alto que sea posible dentro de los valores normales. ¿Es verdad que la testosterona es la hormona más importante del ser humano? Bueno, para los varones parecería, ¿verdad? Que sí. No. La hormona más importante del cuerpo para varones y para mujeres es el cortisol, que se fabrica en las glándulas suprarrenales y que se puede medir con un test que se mide en saliva, que te marca los niveles de cortisol, te dibuja una curva. Te hacen 4 mediciones de cortisol en saliva, en la mañana, al despertar, a media mañana, a media tarde y por la noche. Entonces, con esa curva se puede determinar si la persona tiene suficiente hormona, cortisol, que es antiinflamatoria, o no.
Entonces, esta es la hormona más importante del cuerpo. La segunda yo diría que es la hormona tiroidea, y seguidamente estarían la testosterona en varones y la progesterona en mujeres. Wow. Hablemos del cortisol. ¿Cómo es tu rutina de mañana para no disparar el cortisol, para no tener tanto input que tenemos ahora mismo en la sociedad y poder controlarlo? La mía personal. Sí. Bien, me levanto, tomo una ducha de agua fría. ¿Eso no lo dispara el cortisol? No, eso te lo baja. ¿En serio? Sí, tienes que aprender a regularlo. Porque el cortisol habitualmente se dispara debido a un sufrimiento o a una falta de regulación del sistema nervioso. La ducha fría seguro que te va a estresar, seguro que lo vas a pasar mal, pero no es un estrés malo. Al cabo de cuando lleves entrenando, cuando llevas un entrenamiento con la ducha fría, en algún momento aprendes a respirar, porque si no es que lo vas a pasar mal toda la vida, duchándote con agua fría. Tienes que aprender a respirar y tienes que aprender a soltar la necesidad de escapar del dolor, en ese caso. Entonces la ducha fría te ayuda a calmar el sistema nervioso. Ah, vale. De tal manera que cuando en el día, a lo largo del día, tengas esa sensación de presión y de que te quieres escapar, es tan sencillo como hacer lo mismo que haces cuando estás con el agua fría, que es respirar. La respiración manda al cerebro una información de relajación, de que todo está en calma, ¿no? La respiración le dice al cerebro que no hay una emergencia, que no estás bajo amenaza mortal. ¿Vale? Este estudio pues lo llevaron los expertos del mindfulness, que son médicos todos ellos, a las mejores universidades de medicina del mundo. ¿Vale? Y que deberían enseñarlos. El médico de cabecera debería decirte, ¿qué tal vas de tu mindfulness? ¿No? Esto debería preguntártelo el médico de cabecera. ¿Qué tal la respiración? Y ahí vernos cómo estamos respirando todos. La respiración, pues lo primero que hago es tomar la ducha fría, que me ayuda a calmar el cerebro, a enfocarme mientras voy respirando y digo, uy, qué fría está el agua. Voy aflojando ahí el sistema nervioso. Lo siguiente que hago es una rutina de bueno, lo primero que hago es poner las infusiones, infusión de cúrcuma, jengibre, clavo, canela y té verde, que esta es antiinflamatoria para mí, y ashwagandha, que a mí me sirve mucho para relajar el sistema nervioso. ¿Son como polvos que echas en un agua y la calientas? ¿O? Sí, soy como una bruja, soy un médico bruja, entonces digo, hechizo, voy a ¿no? hacer, sí, hago un hechizo, digo, venga, pues cúrcuma, clavo de olor, canela, jengibre, y luego té verde y además ashwagandha para el sistema nervioso, pam. Lo dejo hervir durante 3 minutos, apago, y mientras eso se va enfriando, me voy a hacer mi rutina de ejercicios, estiramiento y rutina funcional, ¿no? Que es sentadillas, flexiones, torsiones, salto en el mismo sitio, pues estas cosas. Hago mi rutina de ejercicios, media hora, y luego ya me pongo a trabajar, ¿no? Entonces, estos son los hábitos que habitualmente me ayudan para gestionar el estrés. He detectado que dormir pronto ayuda muchísimo en la gestión del estrés. He detectado que apagar las luces blancas o azules a partir de las 9:30 de la noche es fundamental para sentirte bien, para ir reduciendo la carga de estrés que está soportando tu cuerpo, ¿no? Y por supuesto la alimentación es mi mejor aliada. Si no fuera por la alimentación, pues estaría con muchísimo estrés. Esto lo pido en las personas, digo, vamos a ver cómo está tu estrés, y habitualmente lo tienen muy desequilibrado. ¿Tomas café o no tomas café? No tomo café. Habitualmente a mí me gusta mucho el café. En mi país de origen, que somos cafeteros, tenemos un café de altura muy bueno, es fantástico, tiene un sabor y un aroma espectaculares, pero sí que es verdad que el café daña muchísimo el sistema nervioso. El sistema nervioso, en general, ya tenemos tanto estrés. El café es la bebida del día X, en el cual digo, bueno, pues hoy es un día muy bueno, hoy tengo tiempo para relajarme, para pasear, para respirar, me voy a tomar una tacita de café. Lo dejo para momentos muy puntuales. El café es sumamente estresante para el sistema nervioso y te pasa factura. Lo notas no mientras tomas café. Hay gente que tiene un tono nervioso de toda la vida. Nota que le cambia totalmente el sistema nervioso en cuanto dejan el café. Al cabo de 2 semanas me dicen, es que nunca he estado tan concentrado en toda mi vida. Digo, ¿habías dejado el café alguna vez? Dice, no así. Entonces ahí se nota cómo el café te regula en cuanto lo dejas y descansas de él. También influye si es de especialidad o es comercial, me imagino, ¿no? Muchísimo. Encima de llevarte la cafeína, te llevas toxinas también. Claro. O sea, ya doble motivo de estrés. ¿Y descafeinado?
El descafeinado, pues la mayoría de los cafés descafeinados tienen un disolvente tóxico para quitarle la cafeína. Hay marcas muy concretas que utilizan un proceso de ultrafiltración para quitarle la cafeína al café. Que en eso sí que se podría tomar ese café. Alguna vez, ¿no? Pues tengo la sensación de que estamos haciendo algo mal. Algún día te lo cuento, otro día te digo, oye, ya he descubierto qué es lo que no me gusta del descafeinado filtrado. Ultrafiltrado. Ultrafiltrado, eso es. En tu vida, ¿qué fue lo que te hizo tener ese interés por la salud? ¿Cómo fue tu infancia o cómo fue tus primeros años de vida para que tu atención se fuera hacia aprender sobre cómo salvarte a ti, salvar a los demás, estar más sano? Pues yo te diría así de una forma muy simple, que es, yo creo que he sido fabricado para esto. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo sientes que tienes ese propósito, que has sido fabricado para eso? Pues al principio yo creía que era una carga, porque creía que tenía que salvar a todo el mundo, ¿no? Es como la sensación de que tienes que ayudar y salvar a todo el mundo. Y luego descubres que en realidad lo que puedes hacer es dar herramientas y poner esas herramientas en manos de la gente. ¿No? Y esto es muchísimo más llevadero que intentar salvar a todo el mundo. O sea, ¿en qué momento sientes esta llamada? La llamada. Esta sensación de me voy a dedicar a esto. La llamada, ¿de en qué momento? Pues yo creo que siempre, desde siempre. Si me preguntas... ¿Desde que recuerdas? Yo desde que recuerde. Habían dos opciones, era o bombero o médico. Las dos. Yo habría querido ser bombero. Qué curioso. Sí, yo habría dicho, pues bombero, me mola más. Hombre, hubieras salvado todo tipo de cosas. Gatos, personas, hubiera sido todo tipo. Fíjate, hubiese sido diferente. Oye, doctor, otra pregunta que te quería hacer, después de ver a tantos clientes, tantas personas que has podido ver, ¿cómo influye la espiritualidad, la fe, en la salud de una persona? Mira, lo que yo he podido ver en la consulta esta es una pregunta que me acuerdo que un día, hablando con mi profesor de medicina funcional, le dije, oye, se llama Daniel, le dije, oye Daniel, tengo una pregunta, y es, ¿por qué al final, pese a los cambios de la nutrición, la suplementación, la desintoxicación, la regulación del sistema hormonal, y en ese momento yo no conocía la epigenética del trauma, entonces no le pregunté sobre esto porque pues no hablábamos del tema, le dije, ¿por qué aún así la persona sigue enferma? Y me dijo, pues porque tiene una ruptura espiritual. Digo, estamos hablando de religión quizás. Y me dijo, por si acaso no estamos hablando de religión, ¿no? Me debería leerlo. Dije, está pensando en otra cosa. Me dijo, cuando una persona no está en su propósito, en su camino de vida, en el camino que tiene que seguir, se va a seguir enfermando todo el tiempo. Dije, vale. En ese momento me cayó como una bomba, porque dije, pues no tengo ni idea de lo que está hablando. Me sonó que seguramente era verdad, pero no lo terminé de entender. Entonces esto ha sido a raíz de todo el trabajo que hemos hecho en los últimos años con mi hermana Gaby. Digo, vale, voy comprendiendo gracias a todo el trabajo que estamos haciendo con ella lo que es el propósito, ¿no? Entonces gracias Gaby, digo, vale, ya comprendo que es fundamental para que tu cuerpo funcione bien, para que las cosas te salgan bien, encontrar propósito en la vida, tu propósito, ¿no? Que es como, vale, que he venido yo a hacerle más fácil la vida a la gente. Punto. No a salvar. ¿Crees que es difícil encontrar el propósito? Creo que lo difícil es darte cuenta que no estás en tu propósito, ¿no? Es como... O dándote cuenta que no estás en tu propósito, no dedicarle todo tu esfuerzo, todo tu empeño, toda tu energía y tu amor en encontrarlo. Creo que eso es lo difícil, ¿no? Es darte cuenta que no estás encontrando el propósito, no lo estás buscando bien, o no le estás poniendo todo el empeño para hacerlo. Todo el empeño, ¿no? Como si de eso dependiese la vida. Y es que a lo mejor de eso depende la vida. Esto es. Cuando analizas, seguro que hay estudios que analizan a personas creyentes y a personas no creyentes, cuando envejecen, ¿qué tal llevan la salud? Esas personas que creen en que va a haber un cielo después de la muerte versus los que piensan que ahí se acaba la vida. Esa fe, ¿no? Esa que hablábamos antes. ¿Se ven las analíticas cómo eso hace que a nivel hormonal o a nivel de salud mejore la situación de la persona o no influencia tanto más allá de estar tú con esa sensación de esperanza?
Yo creo que en las analíticas lo que puedo ver, ¿no?, es cómo una persona está sufriendo o no está sufriendo, ¿no? Entonces, cuando yo voy luego a preguntar el grado de sufrimiento, pues hay personas o creyentes o que tengan una fe, ¿vale? La que ellos tengan, habitualmente son personas las que menos sufren, que por supuesto que tienen una fe, creen en algo superior. Y entonces estas personas evidentemente sufren menos que aquellas que no lo reconocen, diría yo. Que existe algo superior. Entonces, ¿yo cómo lo veo? Pues yo mido el sufrimiento en analíticas. Es que es una buena forma de verlo. Claro, digo, a ver, vamos a ver cómo tienes tus niveles de vitamina D, tu hierro, cómo tienes tu vitamina B12, tu ácido fólico. Digo, vamos a ver tu sistema hormonal. Para mí eso es la prueba de fuego. Digo, uy, Dios mío, cuánto sufrimiento. Vamos a ver tu test de estrés. Y entonces ahí ya, cuando veo el test de estrés, veo que una persona está sufriendo enormemente, ¿no? Es cuando está totalmente desequilibrada la curva de estrés de las hormonas que lo miden. Y cuando voy a ver la microbiota intestinal de una persona, entonces ya tengo información no solamente de su sufrimiento, sino de la epigenética del sufrimiento, de todo lo que ha heredado y que todavía no ha sanado. La microbiota es la que te da pistas para ver si es algo genético. Epigenético. Sí, claro, porque es cuanto más sufrimiento tenga una persona, más modificaciones tiene. Como yo no voy a estudiarle los genes de los traumas ¿no? Esto sería lo que en la investigación iban a estudiar los genes del aparato olfatorio, ¿no? Y yo esto no lo puedo hacer con la gente. Digo, vete a hacer un estudio para ver los epigenes. Todavía no existen esos laboratorios al día de hoy. Pero la microbiota me dice también de una forma paralela cuán desorganizada está la biología de la persona, ¿no? Este ejemplo que os ponía de la persona esta que tenía 9 tipos de parásitos, además le faltan todos los microbios saludables, buenos, para estar bien. Además tiene un montón de bacterias perjudiciales y hongos en su intestino, que no os termine de contar toda la historia. Digo, vale, esta persona está sufriendo muchísimo, muchísimo. Si le digo, oye, ¿qué te pasa, no? Que esto es verdad. Dice, es que no encuentro mi propósito de vida. Me lo dijo la persona, ¿eh? Esto no se lo pregunté yo. Dije, vale, claro, a eso se refería Daniel, mi profe, cuando hablaba de la desconexión espiritual. Es que está desconectado de todo, no ha encontrado para lo que ha venido a hacer a esta vida. ¿Cómo se miden analíticas el espíritu? Uy, eso me encantaría saberlo, ¿no? Desde mi punto de vista... ¿Cómo un científico puede ver que está ahí el espíritu? Desde mi punto de vista, cuanto más organizada está la biología de la persona... Cuanto más coherencia hay, ¿no? Hay más coherencia, gracias. Gracias, Sergio, eso es. No. Y hablando de me fascina mucho lo del tema de que haya haya bacterias en nuestro cuerpo que sean buenas, ¿no? Sí. ¿Qué alimentos recomiendas consumir a una persona en su día a día? O recetas como las que comentábamos antes de tanto los tés como los caldos que puede implementar en su día una persona para mejorar la microbiota. Bien, qué maravilla de pregunta, ¿no? Es comida que hay que sanar. Pues entonces la comida probiótica es fundamental. Todos deberíamos incorporar de forma gradual comida probiótica. Estos son alimentos lácteo-fermentados, como quesos curados, el kéfir, el yogur griego principalmente, y los yogures ecológicos también. Luego estarían la kombucha, que es fantástica, el kéfir, el chucrut. ¿Cómo has dicho? ¿Chucrut? Chucrut. Que es como repollo fermentado. Es morado, ¿verdad? Ese sería una escarola, que también es un tipo de repollo. Un repollo fermentado. Vale. Cualquier tipo de hoja de estas, repollo fermentado. O sea, el chucrut, que es repollo fermentado, el kimchi, que es una receta coreana. Existen varios tipos de alimentos probióticos que hay que incorporar. La manera de incorporar alimentos probióticos es en pequeñas cantidades y luego ir subiendo gradualmente semana a semana, ¿no? Empiezas con la gente, por ejemplo, que nunca ha comido kéfir, empiezan a tomar kéfir pues en vasos. Digo, no, hombre, ¿y qué tal? Mal. Digo, pues claro, ¿cómo no te vas a sentar mal si nunca lo has tomado? Empiezas con un par de cucharaditas o una. Es verdad, a mí me pasaba eso. Yo me metía el bote este de kéfir y mira, fíjate, luego ibas al baño. Luego tenía que ir al baño. Claro, directo. porque es que hay una lucha, es los bichitos buenos que entran, quieren desalojar a los malos y se agarran a golpes, ¿no? Entonces,
¿Qué va a pasar después de esa guerra? Pues que van a salir los cadáveres en forma de posiciones más sueltas. Entonces, lo que hay que hacer es estratégicamente ir introduciéndolos gradualmente. Anda. ¿No? Hasta que te llegues. Gradualmente, vamos a ponerlo en el kéfir, por ejemplo. ¿Sí? Hablaríamos de una cucharada. Una cucharada primeramente. Wow. Y vas cada 2 semanas subiendo 2 cucharadas, luego otras 2 semanas 3, Vale. luego 4, luego 5, y al cabo de 2 meses o 3 te estás tomando un vaso, sin problemas. ¿Y es mejor tomarlo en ayunas o da igual? Pues mira, en principio cada persona tiene su propio ritmo intestinal y biológico y tiene que encontrar el momento que mejor le sienta. ¿De acuerdo? Eso es lo ideal, ¿no? Entonces, forma parte de ese compromiso también que la persona conozca su propio cuerpo. No vale, digamos, estoy dando recomendaciones muy generales, pero cada persona tiene que descubrir cuánto es lo mejor para sí. Entonces, el kéfir, por ejemplo, hay gente que me dice, yo es que no he logrado pasar a lo largo de los años de medio vaso de kéfir, sin embargo el chucrut me entra fácilmente. Digo, muy bien, muy curioso. ¿Y a qué hora lo tomas? Dice, al mediodía, que es cuando mejor me sienta. El kéfir podría ser a media mañana o como máximo a media tarde. No recomiendo al comer alimentos probióticos por la noche, porque es cuanto más guerra va a haber en el intestino, si hay que cambiar, si va a haber una guerra microbiana en el intestino de perjudiciales versus beneficiosos. Yo algo que sí que podía analizar es cuándo hago la última comida y cómo me afecta en el sueño. Es decir, muchas veces que no he cenado, pues oye, no tengo hambre porque he comido muchísimo al mediodía, duermo mucho mejor. Y al revés, si he comido poco al mediodía y en la cena me atiborro, duermo muy mal. ¿Eso lo has podido analizar en tus pacientes? Sí, por supuesto. Una de las recomendaciones que doy más habitualmente es el ayuno intermitente de la noche. Vale. ¿Cuál es el mejor ayuno intermitente? La gente se está pensando en una fórmula mágica y le digo, pues el de la noche, ¿eh? Dice, ¿no recomiendas más el de 16 o el de 18 horas? Digo, es que el problema es que el sistema digestivo por la noche tiene que tiene que descansar, porque el que tiene que funcionar y va a seguir funcionando es el sistema nervioso. Mientras duermas, tu cerebro va a hacer un montón de funciones, va a reparar neuronas, te va a ayudar a fabricar hormonas. Pero si todos los recursos de tu cuerpo están destinados al sistema digestivo por la noche, pues te vas a desgastar, vas a dormir peor, te vas a levantar más cansado, te van a faltar hormonas, te van a faltar nutrientes que tu cuerpo tiene que fabricar por la noche. Ya está, me despierto como con acidez. Exacto. Entonces, el mejor consejo que hay de los hábitos de salud sería descansar la noche la mayor parte de las veces, ¿no? Salvo que quedes en un compromiso o en un cumpleaños, pues quitando estas situaciones o que tengas un festejo personal, digas, es que hoy tengo que cenar, porque sí, porque me lo merezco. Es la mayor parte de las noches conviene descansar y reposar el sistema digestivo. Vamos, lo de cenar pizza. Uy, eso ya es... Como metes una bomba atómica, ¿no? Sí, yo digo siempre, oye, ¿quieres aprender a sentirte mal? Sí, cena pizza. Pizza y luego un baúl de kéfir. Entonces ya vas al baño. Vamos, en un cuarto de hora. Al día siguiente te acuerdas de... ¿Te acuerdas de este podcast? De Dr. José, sí. Efectivamente. Antes estaba leyendo tu web y me ha llamado la atención que pone, solo puedo ayudar a quien acepta 2 cosas. 1, que a veces hacer deporte y comer mejor no es suficiente, porque el suelo donde se cultivan los alimentos que comemos hoy se lleva explotando años de forma masiva y falta de nutrientes, que hemos hablado ya de eso. Y punto número 2, que no es lo mismo un medicamento que un suplemento nutricional, porque los suplementos nos aportan esos nutrientes valiosos sin efectos secundarios. Ahí se está dejando caer como que todos los medicamentos que usamos, el típico ibuprofeno, el paracetamol, hay un efecto secundario detrás, ¿no? Por supuesto. Sí, definitivamente, ¿no? Ahí no tengo nada más que decir a la gente que se lea los prospectos, ¿no? Y que, por ejemplo, no te creas que en todos los países, pero por ejemplo en Estados Unidos, que ya sí están recolectando todos los efectos secundarios por ley, ¿sabes? O sea que por ley estás obligado a declarar efectos secundarios. Y que si no los declaras te cae una multa, ¿no? Y allí es por el tema de las indemnizaciones, ¿no? Que si una persona te delata que por culpa de una medicación se ha enfermado o se ha muerto, su familia te delata, te denuncia. Vale. Entonces tienes que pagar una multa muchísimo más alta. En cambio, si el médico en Estados Unidos declara que ha tenido un efecto adverso, hay una disminución de la penalización de la ley. En cambio, en otros países, por ejemplo aquí en España, pues la mayoría de los efectos adversos o no los cuenta el paciente o el médico no pregunta específicamente, ¿no? Pero la mayoría de la medicación produce efectos adversos. Vamos, yo soy un
soy se dice, pues, un beneficiario de los efectos adversos de la medicación. Como buen médico, en algún momento tuve problemas de salud, ¿no? Tenía dolores crónicos de cuello y empecé a tomar paracetamol, ibuprofeno y un montón de analgésicos y omeprazol porque me empezó a doler el estómago. Al cabo de 2 años terminé con la tripa reventada, no me podía tolerar, me aparecieron todas las intolerancias alimenticias, porque claro, barrí completamente mi flora intestinal. Ostras. ¿No? Entonces, al cabo del tiempo, pues claro, en algún momento hubo que dejar todo aquello para reconstruir desde estos elementos que os he compartido hoy. ¿Y las intolerancias las has eliminado? Ah, sí, las intolerancias, como la microbiota es poderosa. Ostras, entonces, ¿un celíaco puede dejar de ser celíaco? Un celíaco puede llegar a tolerar el gluten. Dejar de ser celíaco, como es una cuestión epigenética, va a estar ahí, pero lo vamos a poder atenuar al máximo. Ahí tenemos pacientes celíacos que han podido volver a comer gluten, para sorpresa suya, de su familia y de sus médicos. Claro, digo, oye, pero tú eres celíaco, ¿pero qué haces comiendo gluten? Dice, no, es que me ha cambiado la microbiota. ¿Cómo le explicas a tu médico que te ha cambiado la microbiota? Y el proceso que has hecho ha sido eliminando haciendo primero toda esta incorporación progresiva de los alimentos probióticos, mejorando esto del estrés, descanso y todo esto. Sí. ¿Algo más? Claro, es utilizando todo este sistema que te estoy contando. Todo, ¿no? el engranaje. Todo el engranaje. Si no utilizas alguna parte del engranaje, pues lo vas a notar. Te va a fallar alguna cosita. ¿Tiene que estar todo funcionando a la vez para que funcione? Me refiero, si no funciona un 10% de todo lo que hemos hablado, el resto ya no aporta... Pues te digo la verdad, hay gente que incluso solo haciendo los cambios nutricionales mejora un montón. Vale. Es increíble, ¿no? Es increíble. O gente que dice, oye, gracias por el consejo de la vitamina D, que lo doy también así en la red. Dice, gracias por el consejo de la vitamina D, ya puedo dormir. Digo, hostia, ¿cómo sería? Llevaba 20 años sin dormir. Digo, con la vitamina D, yo también me sorprendo, ¿no? Digo, vale, por Dios. Y hay gente, sin embargo, que necesita, o por su diagnóstico, o por su proceso de vida, o por su proceso de salud, utilizar todas las herramientas, ¿no? Hola, yo aquí el primero. Y pues en mi familia, pues todos, Gaby también, mi hermana también, todos tenemos esto, ¿no? Hay personas que necesitamos poner en práctica los 4 elementos de la salud. Doctor, por mi parte, para finalizar, me ha dejado bastante desconcertado lo de los medicamentos, porque, por ejemplo, recientemente viví una experiencia con un familiar que le subió mucho la fiebre y una de las recomendaciones del médico fue el paracetamol para bajar la fiebre. No podíamos hacer nada, estaba 39,5 con trapos, fríos, lo típico. Y no había otra opción más que el paracetamol. ¿Qué hubieras recomendado tú en ese caso? Yo lo que hago, por ejemplo, la fiebre, aquí entra, por ejemplo, el conocimiento médico, que es que hay mecanismos que el cuerpo utiliza para sanar. Entonces, no todo síntoma indica problemas o peligrosidad. Entonces, ahí el conflicto, por ejemplo, es la falta de conocimiento. ¿De acuerdo? O sea, la fiebre es un mecanismo natural que el cuerpo utiliza para sanar. Si todos los médicos estuviésemos conscientes de esta realidad, lo pone en nuestro libro, ¿vale? Que la fiebre es un mecanismo natural. Hay páginas y páginas sobre la fiebre en cualquier libro médico que hayamos leído los médicos, y te dice que en general no deberíamos cortar la fiebre. En general. ¿No? ¿Qué pasa? Que le tenemos tanto miedo a un síntoma cuando desconocemos de dónde viene, que nos lanzamos al miedo. Y el miedo nos impulsa a tomar malas decisiones. ¿Cómo cuál? Como utilizar un medicamento para bajar la fiebre. ¿Y a quién le afecta ese miedo? Pues tanto al médico como al paciente. Yeah. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a sostener el miedo desde el conocimiento. Entonces, como médico experto que soy, digo, vale, ¿cuál es el origen de esta fiebre? Pues parece que es un cuadro catarral. Ah, fantástico. Pero que tiene 39,5 de fiebre. Digo, vale, no pasa nada. Paños fríos, hidratación cuando se le pase la fiebre, analíticas para ver si está todo en orden, conversación para que cuando se le quite la fiebre veas si está coherente o no, buscar causas. Y si las causas son catarros o fiebres o infecciones leves, ¿no? Por ejemplo, una infección leve de garganta. ¿Qué es lo más probable en una infección leve de garganta? Que sea un virus. ¿Existe un medicamento para destruir al virus? No. Entonces, el cuerpo con sus propias defensas lo va a saber quitar.
¿De acuerdo? Entonces, la fiebre no debe ser comprendida como algo negativo. La diarrea tampoco. Y así un montón de síntomas. ¿Y cómo le puedes ayudar al cuerpo a luchar y a ganar esa guerra? Pues con estas 4 herramientas que os he compartido, ¿no? O sea, es por ejemplo a mis pacientes que digo, oye, vienen madres con niños pequeños, es que no para de tener infecciones, siempre está con fiebre, siempre le tengo que llevar al pediatra y le tienen que dar antibióticos, todo es tener que, ¿no? Es obligación, es todo. Digo, pero ¿qué es lo que más, o sea, ¿por qué terminas yendo? Dice, porque me da miedo que la fiebre termine haciéndole algo al cerebro de este niño. Entonces le digo, vale, digo, pues paciencia, porque si no le ha pasado nada en todos estos años, digo, es que tiene catarros fuertes. Entonces digo, vale, la fiebre no es perjudicial, se puede atender con paños fríos, se puede atender con aceites esenciales y por supuesto, por favor, quítale los cereales de la dieta. Digo, porque es que si no, se va a inflamar más y sus defensas no van a funcionar bien. Entonces la gente que hace esto, pues le funciona muchísimo mejor. Doctor, debido a tu profesión, seguro que has tenido momentos muy difíciles. ¿Se te viene alguno a la cabeza en el que dijeras que ha sido un momento duro en tu carrera profesional? Sí, son momentos duros, yo creo que los personales, Sergio. Por ejemplo, pues un momento duro concreto fue, terminando yo la carrera, pues ver a una tía mía muriéndose en el hospital donde yo estaba formándome, terminando mi formación. Una tía muy querida, ¿no? La hermana mayor de mi madre. Digo, vaya, es increíble, se murió prácticamente justo la noche que yo trabajaba en el hospital. ¿Y qué sentiste esa noche? Un vacío total, pues es que sentía que no podía hacer nada con las cosas que yo conocía, con mis herramientas médicas que eran insuficientes para que haya terminado así esta tía, ¿no? Sentías como impotencia, ¿no? Sentía, sí, dolor, mucho enfado quizás contra la falta de conocimiento, digo, que no pude hacer nada por ella. No, esto no había algo que pudiese yo hacer. ¿Crees que ahora podrías haber hecho algo? Claro, ahora ya, gracias a esto, yo creo que estos dolores han sido grandes impulsos para investigar, para leer, para experimentar conmigo mismo, con los pacientes, para encontrar herramientas. Digo, ¿por qué no funciona? Tiene que haber una razón. ¿Por qué no has mejorado? Tiene que haber una razón. Es encontrar causas y poner herramientas poco agresivas, ¿no? Porque una de las cosas que tenía mi tía es que tomaba muchísima medicación. ¿Hay algo que no hemos hablado que te gustaría destacar? Algo que me gustaría destacar. Que no hayamos hablado, que dijeras, ostras, nos olvidó hablar de esto y creo que es muy importante y me gustaría recalcar el mensaje al final. Sí, que en verdad este camino no es tan difícil, ¿no? Que si la gente, pues no es difícil. Yo creo que es más difícil tener un diagnóstico que te va a cerrar puertas, un diagnóstico médico que te va a decir que esto no tiene arreglo, y dar marcha atrás en ese proceso es muy difícil. Sin embargo, donde sea que te encuentres, si te das cuenta que la enfermedad no es mala suerte, sino un cúmulo de cosas que se han ido juntando y que se han ido acumulando y que finalmente terminas con un diagnóstico, pues tienes que darte cuenta que también, así como has ido año tras año, mes tras mes, acumulando estas circunstancias para llegar a un diagnóstico terrible, también puedes hacer la marcha atrás y llegar a una desescalada, ¿no? Que sería como el proceso inverso para llegar a estar sano nuevamente. Esto lo veo muy importante, que las personas comprendan, tanto si están sanas como si tienen un diagnóstico, que no han llegado ahí, a ese diagnóstico, por mala suerte o por culpa de su genética. No. Ha habido una serie de procesos, por ejemplo, pues esto que he dicho, ¿no? Comer demasiado gluten, no atender el estrés, dormir mal, tener muchas toxinas en el cuerpo, tener preocupaciones y sufrimientos y no verbalizarlos, no hablar con nadie de ello, no moverse, estar expuesta totalmente a las luces, o sea, puedes hacer un paso inverso, tomar medicamentos que son tóxicos, ¿no? Lo pone el prospecto médico. Es dar el paso hacia atrás de todos estos elementos hasta que veas que todo lo que creías que no tenía solución o que era producto de la mala suerte, en verdad, fue
una serie de procesos que te fueron enfermando, y dar el paso hacia atrás hasta llegar a un estado de salud te ayuda a ver la vida de otra manera. Genial, doctor. Muchísimas gracias por haber venido a Tengo un Plan. Yo creo que ha sido una conversación increíble de la que muchísima gente puede aprender. Muchas gracias a vosotros, Juan y Sergio. Chicos, si os ha gustado el episodio, os agradeceríamos un montón que lo compartierais a alguien que le pueda interesar, que lo votarais este podcast en plataformas de audio con 5 estrellas. Y ya sabéis, suscribiros al canal. Más del 60% de la gente que nos ve, bueno, más del 70%. Eso no mola nada, ¿eh? No está No suscrito mola al nada. canal. Entonces, si os ha gustado el episodio, si os ha gustado alguna vez algún episodio de Tengo un Plan, por favor, agradeceríamos muchísimo si os suscribierais al canal y apoyarais todo esto. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Hasta luego, chao.